ejercicios que van a hacer y van a ver que lo que ustedes van a tener que hacer es bastante directo, ¿sí? Entonces, a ver, yo les envié estos tres casos, o sea, fíjense que son carpetas, esto en Windows lo van a ver como están acostumbrados a ver archivos. Un caso de una cavidad, un caso de una tobera, que es la tobera convergente y divergente, y este perfil, el NACA 0012, que ustedes ya también resolvieron el problema de mecánica aplicada como si fuese la punta del ala del avión, ¿sí? ¿Por qué elegí estos casos? Porque tienen resultados de referencia que se pueden comparar, por ejemplo, en este paper, es bastante nuevo, 2017, para el caso de la cavidad, que es un cuadrado donde arriba hay una velocidad de izquierda a derecha y las otras paredes están fijas, y se resuelven las ecuaciones Navier-Stokes. Acá habla de un método numérico, eso no me resulta particularmente importante. Sí, lo que me resulta importante es que tiene los resultados, este paper, tiene los resultados de velocidad. Fíjense que dibuja UX, que es la componente horizontal de velocidad, en función de la altura I. Toma un dato experimental que es el de este hombre Gia, ¿sí? Un dato bastante viejo, pero que se midieron en una de estas cavidades, y lo compara con varios resultados numéricos, ¿sí? Y la idea del trabajo práctico es que ustedes hagan lo mismo, ¿sí? O sea, vamos a tomar tres problemas con soluciones conocidas, que se suelen llamar casos de referencia o casos benchmark, ¿sí? Yo les voy a pasar el caso de OpenFOAM ya configurado para correr al menos uno de esos casos benchmark, y ustedes van a tener que justamente correr las siguientes instrucciones, muy paso por paso, ¿sí? Y tomar estos resultados y compararlos en una gráfica de este estilo, ¿no? Acá estoy graficando, no sé si lo llegan a ver, probablemente no. UX en función de la altura I, ¿sí? Y acá en el texto van a tener las consignas para hacerlo paso por paso. Les voy a dar el ejemplo del caso este de la cavidad. La forma en la que, o sea, ustedes no van a tener esto que ya está el corrido con el resultado. Acá no se asusten, abro una terminal. Yo voy a limpiar el caso. Ustedes esto lo podrían hacer borrando carpeta por carpeta. No importa. Pero básicamente van a tener que meterse en esta carpeta donde está el caso de base, y lo único que necesitan hacer para correr la simulación es 1.allrun, que allrun es este archivo que está acá. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, y acá en el enunciado más arriba les dice qué es lo que hace cada uno de estos comandos, ¿sí? Ustedes van a correr esa simulación. Fíjense que ya tengo todos los resultados de vuelta, ¿sí? Y cuando estamos en esta carpeta, si corremos el comando paraFOAM, nos abre la interfaz gráfica de postproceso que se llama paraview, ¿sí? Ponemos aplicar y tenemos el dominio, la malla, ¿sí? Cuando ponemos superficie con bordes, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, el campo de velocidad. Acá está para el tiempo 0, tiempo 1, 2, 3, 4, que en realidad en segundos el tiempo es, por ejemplo, este tiempo guardado 4, en segundos es 0.2 segundos, y podemos, por ejemplo, hacer un filtro de datos. Podemos hacer un plot overline y tomar el eje Y. Fíjense que acá tenemos el sistema de coordenadas, y acá hacemos estas gráficas del tipo Y versus alguna variable. Yo en realidad lo que quiero es hacer la gráfica UX en función de Y. A ver, ahí está, ¿sí? Y acá reproduje lo que les estaba mostrando en el trabajo práctico, ¿sí? Si fuese a hacer estos tres pasos, siguen el video pasito por pasito y ya tienen el trabajo práctico hecho. La idea no es esa. La idea es que cuando ustedes lanzaron esta simulación, además de lanzarlo, de tener estos resultados numéricos instante a instante de tiempo, se generó una carpeta postproceso, ¿sí? Donde tienen una
un sample, que es como si fuese un sondeo, ¿sí? Donde les muestra, por ejemplo, esos datos que yo estaba viendo en Parafon, los tienen guardados en formato número, ¿sí? Y los pueden copiar a una planilla de cálculo. Los copiamos en la planilla de cálculo y de nuevo yo podría graficar, por ejemplo, este es el valor de X, en realidad. Esto es UX, esto es UI, esto es UZ. ¿Cómo me di cuenta? Porque, si se fijan, el archivo se llama graphxu y ese graphxu lo armé yo. Entonces yo sé que en la carpeta está, después van a tener la grabación, así que lo van a poder ver paso por paso, recuerden. Pero yo sé que ese graphxu está acá en el sample. Y este sample me dice, bueno, graphx va a ser de los campos U y P, que son velocidad y presión, va a ser un sampleo justamente uniforme en una línea que arranca en x igual a 0, igual a 0.05, z, un valor que está justo en el medio, y termina en 0.1, ¿sí? Y z no cambian, pero va cambiando el x desde 0 hasta 0.1. Entonces, este archivo que yo tenía abierto antes, que fue el que copié, lo que me está escribiendo es x y después ux, ui y uz, ¿sí? Y si no lo recuerdan, fíjense que acá en el archivo del enunciado tienen justamente el mismo ejemplo con el graphxu, donde ven x, ux, ui, uz. Y además, por ejemplo, habíamos hecho en el paraview este gráfico de ux versus y, pero otro gráfico que se ve mucho es de x versus ui, ¿sí? Entonces yo ahora en la planilla de cálculo puedo justamente hacer este gráfico. A ver, por ejemplo, bien, data series, columns, bien. Necesitaríamos acá un xValues. Esto es A, y en lugar de tomar B voy a tomar E, que es la columna que tiene los valores de UI. Bien. Acá me sale columna E, este azul, ¿sí? Las otras son basura, me quedó. Pero si vemos esta gráfica, a ver si lo puedo hacer un zoom, es bastante parecida, ¿no? Estamos más o menos bien, velocidades casi llegan a 0.2, van desde 0 hasta 0, negativo 0.25, acá hay un error, ¿sí? Hay que ver si llegamos a simular suficiente tiempo. ¿Se entiende? Y de hecho les voy a pedir algo un poquito más complejo, que es que usen esta herramienta, que también está citada en el trabajo práctico, que sirve para, por ejemplo, copio este caso, cargo la imagen acá, alineo los ejes, todo el tutorial completo tenemos acá. ¿Y qué pusimos? Ah, ya no me acuerdo, 0.2, dice ahí, 0.8, menos 0.2. Estoy tomando los valores donde piqué en los ejes, 0.05. Y ahora puedo, por ejemplo, buscar los puntos celestes. Tomo esos puntos de referencia y ahora veo los datos y me los puedo bajar también como CSV, ¿sí? Entonces, podría hacer eso, directamente los podría copiar.
a mano, tomarlos en mi planilla, acá abajo, y agregar, apá, se me quemaron los papeles, a ver. Ahí se acuerda cómo se cambian los datasets de esto. Creo que... Ah, bien. No, esto no es. Data ranges. Bien. Estas tres las voy a borrar ya que estamos. Guardamos la E, que era nuestro data, nuestra simulación. Vamos a ponerle simulación. Y voy a agregar un nuevo dato que va a ser... Los X van a ser estos valores. Esto es algo que ya saben hacer. Por eso voy rápido. Ah, bien. Directamente ni se ve. Ah, ok. Detalle. Esto hay que multiplicarlo por 0.1. No me lo permite. Bien, pero se entiende, ¿no? Tenemos que hacer una comparación entre los resultados de nuestra simulación y los resultados de referencia que sacaron de acá. Y cuando vean el enunciado van a ver que se les pide para varios números de Reynolds porque este paper tiene resultados para la cavidad cuando el número de Reynolds es 100, 400, 1000 y demás. Y lo que van a ver es que la forma que tienen para cambiar el número de Reynolds es modificar la viscosidad cinemática nu, ¿sí? Eso para el primer caso, que es el de la cavidad. Después van a tener otro caso, que es el de la tobera convergente divergente, muy parecido a lo que hicieron en mecánica aplicada, ahora sí. Y van a comparar en ese problema de la tobera, se van a meter acá en el campo cero, y en la presión van a tener tres condiciones de contorno de salida, que van a ser presiones donde van a conseguir un flujo subsónico, un flujo con una onda de choque entre medio, o un flujo supersónico, ¿sí? Que ya habíamos visto en las soluciones la clase pasada, y lo que van a tener que hacer justamente es correr las tres simulaciones y comparar con los resultados de referencia, que también los van a encontrar acá en estas carpetas. Esto en realidad son archivos de texto, nada más que eso, donde tienen, en este caso, por ejemplo, es el número de Mach en el eje, ¿bien? El eje va desde 0 hasta 10, y el número de Mach, en este caso, de presión en la salida de 1.6, creo, kilopascales, les da valores menores a 1 de Mach. Acá llega a 1, o sea que por acá en la mitad debe estar la garganta, ¿sí? Y después superiores a 1. Bien, o sea que este es un flujo supersónico en toda la salida de la garganta. Eso para el caso de la tobera, que está definido acá con la referencia, el instructivo de la NASA. Y en este problema en particular estamos analizando un flujo isoentrópico, o sea que consideramos viscosidad cero. Acá tienen el detalle paso por paso y acá están los conjuntos de datos. Y finalmente, otro problema, que es este del perfil NACA 0012, también con referencias a la página de la NASA, donde se define la simulación y se reportan los coeficientes de lift y de drag para distintos ángulos de ataque, ¿sí? Y en ese caso también les dejé este caso, ¿sí?
en particular para el ángulo alfa cero. En este caso no está corrido, así que, de nuevo, la forma de correr la simulación es la misma. Bien, ahí hubo un problema. Vamos a ver. Me doy cuenta que hubo un problema porque no hay resultados, ¿sí? Ahora sí está corriendo. Vemos un resultado número 50. Aparecerá otro. Van a ver que este problema tiene una malla, ya lo habíamos hablado, ¿no? De libro. Acá el mallado y la cantidad de celdas y demás está definido en esta carpeta, en este archivo, perdón, blockmeshdict, donde definen el dominio, la cantidad de celdas en cada sentido, ¿sí? Está comentado, esto está tomado de un caso base de OpenFOAM, no es particularmente importante, pero lo que sí tenemos ya es, como les mostraba recién, el resultado de OpenFOAM, que lo vemos en ParaView. Por ejemplo, vemos el número de MAG. Fíjense que en este caso es todo subsónico. Arranca acá en 0.15 la condición de contorno. Y esto que vemos acá es la estela, donde el número de MAG es más bajo porque la velocidad es más baja, ¿no? Podemos también graficar directamente la velocidad, vemos que es proporcional. La temperatura es casi homogénea, ¿sí? Y este caso está reportado también en la guía de usuario de OpenFOAM, ¿sí? Punto por punto. Este caso de referencia en realidad toma una malla mucho más, con un dominio mucho más extendido, donde la malla es mucho más fina, y de esa forma a tener resultados muy cercanos al resultado experimental, por ejemplo, de Makrosky, en este caso de ángulo de lift, ¿sí? Y lo que se les pide en este problema en particular es que modifiquen la velocidad U, vayan probando distintas velocidades, siempre manteniendo la magnitud de 51 metros por segundo, pero cambiando la inclinación, ¿sí? No sé acá, no recuerdo exactamente el valor, pero fíjense que esto ya no va a ser más una velocidad horizontal. Y si estamos en el mismo, ahora tengo estos resultados. Por otra simulación distinta. Guardo esto. Ven que ahora tenemos nuevos resultados y si vuelvo a ver ParaFOAM, bien, vemos que la velocidad aparentemente no cambió mucho, ¿sí? Pero en el eje X, que no cambié demasiado la...
Ahora sí, la magnitud de velocidad cambió y asimismo debería haber cambiado el sentido de las líneas de corriente, ¿sí? Ahora el flujo debería venir, perdón, ya me di cuenta del error. Mi error era que hay que tener cuidado, de hecho lo puse en el instructivo. El campo donde estamos trabajando es el XZ, ¿sí? Entonces cambié la componente X de velocidad y la Y, y eso era un error. Ahora sí vamos a ver. O deberíamos ver. A ver. Ahora sí. La velocidad tiene un sentido ascendente, ¿sí? De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, le puse una componente de velocidad. A ver, estamos viendo. En X y en Z, ¿sí? Que son los ejes donde estamos definiendo el problema. En X y en Z. Y si acá trazamos las líneas de corriente, bien, perdón, vamos a trazar los vectores mejor. Ok. Bueno, ahí están demasiado grandes los vectores. Llegan a ver que el flujo originalmente tiene un sentido ascendente, ¿sí? De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y acá parece haber algo como si fuese una onda de choque, ¿sí? O sea, se tiene que acomodar el flujo para salir por acá con esa velocidad. Eh, Hay que tener cuidado con esta simulación, en el sentido de que ahora sí vemos mejor la estela, vemos el desprendimiento de capa límite, una velocidad muy alta y acá una velocidad hasta negativa, o sea que el desprendimiento acá se genera un vórtice, ¿sí? Y bueno, la idea es que estas simulaciones también están configuradas para que cuando terminan la simulación, al final de estos archivos tienen el coeficiente de drag y de lift, ¿sí? Entonces el coeficiente de drag en este caso en particular es menos 0.073, ¿sí? Habría que ver si es un valor adecuado para el ángulo de ataque que pusimos, que era bastante elevado, ¿sí? Pero fíjense que tenemos coeficientes negativos de... no de drag, no de drag, así que eso falta tal vez revisar un poco, porque tenemos coeficientes negativos de drag, va a depender de una definición del postproceso, ¿bien? Pero bueno, eso en breve, mañana más tardar lo van a tener subido en la plataforma. Por lo pronto los casos son los mismos que ya les había enviado y tendrían que probar correr esas 3 simulaciones como les mostraba recién con ese archivo all run, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Corto la grabación.